Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Dentro de los procesos de termorregulación, por supuesto, he comentado antes a la fiebre, pero vamos a explicarlo un poquito más. La fiebre se define como la temperatura axilar superior a 37,7 grados centígrados o rectal si es 38,8 grados centígrados superior a esta temperatura. En la fiebre se produce un reajuste del centro termorregulador hipotalámico que se eleva al punto de ajuste por sustancias denominadas pirógenos. Estas sustancias son capaces de producir fiebre porque se denominan precisamente pirógenos, porque en realidad pueden estar de modo endógeno o exógeno, dependiendo de si son producidos o no por el organismo. Asimismo, tenemos que la mayoría de los pirógenos exógenos son componentes estructurales o toxinas de bacterias, virus, hongos, fármacos, etc., que estos actúan induciendo la síntesis de pirógenos endógenos a su vez por los diferentes tipos de células del sistema inmune, como ya hemos visto, sobre todo por monocitos y macrófagos. Los pirógenos endógenos incluyen, de hecho, una serie de citoquinas proinflamatorias, que ya las hemos mencionado, el factor de necrosis tumoral de tipo alfa, el interferón gamma, la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Los pirógenos exógenos, por su parte, inducen la síntesis de las prostaglandinas de la serie E, en particular la de prostaglandina E2 en el órgano vascular de la lámina terminal, y las prostaglandinas E2 además son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y actuar sobre el centro termorregulador principal. También estas prostaglandinas actúan a nivel del núcleo preóptico del hipotálamo anterior, elevando el punto de ajuste del termostato hipotalámico, y una vez se ha alterado dicho punto de ajuste a través de ese hipotálamo posterior, se regulan los mecanismos de producción y conservación de calor. En el caso de la fiebre, el hipotálamo posterior, a través de los nervios simpáticos, estimula normalmente el proceso de la termogénesis, que se denomina como el aumento del metabolismo en el aumento de la producción de ese calor endógeno, y la vasoconstricción periférica, disminución por tanto importante de la pérdida del calor. A diferencia de la fiebre, en la hipertermia se debe al desequilibrio, como os dije, de la producción y eliminación del calor, a un desequilibrio entre la producción y eliminación del calor, que ya os expliqué en el vídeo anterior, y por aumento también sobre todo del metabolismo en un excesivo calor ambiental y unas alteraciones de mecanismos de disipación del calor. Cuando el termostato hipotalámico está correctamente ajustado, no sigue un ritmo circadiano y no hay respuesta tampoco antitérmica en cualquiera de estas circunstancias. Las causas normalmente de la fiebre son estímulos, como he dicho ya, inflamatorios por agentes físicos, químicos, biológicos, etc. La necrosis tumoral
la necrosis tisular, por ejemplo, con infartos de parénquimas o hemolisis, las neoplasias y las alteraciones metabólicas de porfirias o gota, entre otras cosas. Las manifestaciones, bueno, la fiebre va acompañada siempre de una serie de síntomas con frecuencia que es difícil de distinguir si son debidos a ella misma o son una causa de mediadores liberados durante esa reacción febril. Por ejemplo, los síntomas derivados de la alteración de los mecanismos de termorregulación son los escalofríos, la vasoconstricción y piloerección en la fase de aumento de temperatura, la sudoración profusa, la vasodilatación en la fase de descenso de la temperatura, los síntomas derivados incluso de los mediadores liberados que serían el malestar general, la cefalea, las artralgias, las mialgias y la somnolencia. La repercusión sobre órganos y sistemas, como por ejemplo el aparato circulatorio que aumenta el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca con el fin de proveer así a los tejidos el exceso de oxígeno que precisan. El metabolismo, que la tasa metabólica evidentemente aumenta hasta en un 15% por cada grado de elevación de la temperatura y en especial el catabolismo proteico, por tanto la fiebre origina una disminución de peso en algunos casos o desnutrición incluso puede llegar a provocar si no se reponen las pérdidas adecuadamente. Y el aparato respiratorio, el aumento de la temperatura estimula el centro respiratorio y se produce una hiperventilación que puede conducir a la alcalosis respiratoria. O sea que esto que os dicen de que si te pones mal a veces adelgazas es true. Es true, es verdad. El sistema nervioso también, por ejemplo, presenta algunos daños o algunas alteraciones que pueden sufrirse por la fiebre. Si la fiebre es muy alta, puede producir convulsiones, en el caso de los niños sobre todo, o alteraciones a nivel de la conciencia ya en personas más mayores, por ejemplo, los mayores ancianitos, ¿vale? Los abuelillos. El equilibrio hidroelectrolítico y el ácido base, también por esa pérdida de agua y de sodio mediante el sudor, se pueden llegar a provocar una alcalosis respiratoria o algunos procesos de acidosis metabólica incluso. El aparato urinario, por una orina escasa o concentrada, ya que el agua se pierde por el propio sudor. Y el sistema inmune, ya que la fiebre actúa potenciando la acción bactericida y fagocitaria de células del sistema inmune. Aumenta por tanto su síntesis y la liberación de mediadores de la respuesta inflamatoria, que en muchos casos ayudan también a que podamos combatir a las condiciones que nos están atacando en ese momento, bien sean bacterias o virus, o un parásito o lo que sea. Según la intensidad se clasifican por tanto los tipos de fiebre en febrícula, cuando la temperatura axilar se encuentra entre unos 37,3 y 37,6 grados centígrados, la fiebre cuando la temperatura axilar se encuentra entre 37,7 y 39,9 e hiperpirexia cuando la temperatura axilar es igual o mayor a 40 grados centígrados. Las temperaturas superiores ya a 42 grados centígrados suelen ser incompatibles con la vida. Las temperaturas superiores a 42 grados suelen ser incompatibles con la vida y según la evolución se clasifican en continuas si son oscilaciones diarias inferiores a 1 grado centígrado por fiebre tifoidea. Por ejemplo, os recuerdo que eran fiebres continuas, fiebres remitentes cuando son oscilaciones diarias superiores a 1 grado centígrado, intermitentes si tienen un ritmo fijo de días con o sin fiebre, por ejemplo en el caso de la malaria, recurrentes cuando alternaban periodos de fiebre continua con periodos afebriles, es decir, que no tienen fiebre, ondulantes cuando es típica, por ejemplo, de la brucelosis, con ondas febriles separadas por apirexia y por febrículas, ¿no? Dependiendo de las condiciones, las fiebres en agujas o de supuración, porque son grandes oscilaciones a lo largo del día, a veces incluso valores infranormales, y irregulares si no siguen ningún tipo de patrón de todos los que os he comentado antes. Los procesos de inflamación también son importantes porque el tejido conjuntivo vascular, ante una agresión en general, la respuesta fisiológica protectora que incluyen son las reacciones de naturaleza nerviosa, vascular, humoral y celular en el sitio lesionado, conformando así un proceso muy dinámico que es la reacción inflamatoria que precisa siempre de la presencia de vasos y de leucocitos, por supuesto. Puede producirse en respuesta a agentes físicos como el traumatismo, el calor, el frío extremo, también en radiaciones, agentes químicos exógenos y endógenos que pueden darse como sangre extravasada o bilis, agentes vivos y reacciones también inmunológicas. Los inflamasomas, de hecho, son una serie de complejos multiméricos responsables del inicio de la reacción inflamatoria y están constituidos por receptores de PAMP y de SMP, cuya activación da lugar a la síntesis de la caspasa 1, que está transformada por una prointerleuquina de tipo 1 y por una prointerleuquina de tipo 18 o IL-1 y IL-18, que son además acciones pleiotrópicas las que van a promover y son capaces de desencadenar así una respuesta inflamatoria completa. La inflamación aguda cursa, sin embargo, con 3 fases: la fase vascular, que es la fase primera, la fase leucocitaria precoz y en última instancia la fase leucocitaria tardía. La evolución posterior
de modo de resolución del proceso sería la cronificación por un acúmulo de linfocitos, macrófagos y fibroblastos en el foco inflamatorio, por supuesto, y la destrucción tisular con reaparición posterior. Aunque existen 3 razones que hacen que la inflamación se cronifique, serían sobre todo la persistencia del agente causal, es decir, que el virus, por ejemplo, de la hepatitis B o C, que cuesta muchísimo eliminarlo, la dificultad para la eliminación del agente inflamatorio, por ejemplo, que sea un cuerpo extraño y tardemos unos cuantos días en eliminarlo, o, por ejemplo, la insuficiencia de la respuesta inmune, que también es otra opción. Los mediadores de la inflamación siempre son importantes. Hay que tener en cuenta que hay 2 tipos, los mediadores plasmáticos, que serían el sistema del complemento, el sistema plasmático de la coagulación, el sistema plasmático de fibrinerosis y también el sistema de las cininas. Los mediadores, por otra parte, celulares serían las aminas vasoactivas como la histamina y la serotonina, los biolípidos como los eicosanoides y el factor activador de plaquetas, los radicales libres de oxígeno, el óxido nítrico, los enzimas lisosomales y las citoquinas proinflamatorias. Las manifestaciones locales en cualquier caso de la inflamación también son importantes por tumor o aumento del tamaño de una región o el órgano inflamado como consecuencia de la acumulación de sangre y el exudado en el foco inflamatorio, llamado así, el rubor o el color rojizo de la zona por la acumulación de sangre precisamente en ese punto, el calor porque el aumento de la sangre y del metabolismo en esa zona pues produce más calor, y el dolor por irritación de las fibras nerviosas por ese agente inflamatorio, el aumento de la tensión normalmente dentro de ese foco y por algunos mediadores de la inflamación vemos que se produce ese dolor a fin de cuentas, y la impotencia funcional que también puede llegar a producirlo. El síndrome de la respuesta sistémica a la agresión, también denominado estrés normalmente, o ese síndrome de la respuesta inflamatoria, como he dicho, sistémica, también llamado SIRS en abreviatura, hace referencia a un proceso inflamatorio que se encuentra asociado al menos a 2 de los siguientes criterios. Tendremos una temperatura mayor de 38 grados, pero no menor de 36 grados, es decir, o está por encima de 38 o está por debajo de 36. No estamos en la temperatura óptima del cuerpo. La frecuencia cardíaca es de más de 9 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria es de más de 20 respiraciones por minuto. Y el recuento de leucocitos en sangre periférica será de más de 12.000 por metro cúbico o de menos de 4.000 por milímetro cúbico. O bien el porcentaje de neutrófilos inmaduros o callados, que tiene que ser más del 10%. Con todos estos valores, el síndrome de respuesta sistémica a la agresión son los agentes estresantes, que pueden ser de 2 tipos, orgánicos o psicológicos. Dentro de los agentes orgánicos que pueden desencadenar, por tanto, esta inflamación, esta fiebre, estos problemas, suelen ser traumatismos graves, hipertermias o hipotermias, también electrocuciones, algunas funciones tóxicas o algunos organismos o cuestiones tóxicas que nos infecten, infecciones precisamente de otras índoles, como sean virus, bacterias y demás, y otras situaciones graves como la hipovolemia o la acidosis de tipo intensa. Si bien es verdad que la información que se desencadena ante la agresión accede hasta el sistema nervioso central de 2 formas, la parte humoral, que serían las citoquinas inflamatorias, los tóxicos endógenos y las variaciones del medio interno, también tendríamos la respuesta nerviosa, que son aferencias desde los centros superiores o receptores periféricos. Ambos tipos de estímulos actúan sobre 2 sistemas. Uno es el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, que ya veremos, y el otro sería el sistema nervioso de tipo autónomo, que ya lo hemos visto. Estos sistemas se activan de forma recíproca, de tal forma que aunque el estímulo inicial activa solo uno de estos sistemas, inmediatamente se activa el otro. Pasamos por tanto a los reactantes de la fase aguda, o llamados así porque son proteínas sintetizadas por los hepatocitos cuya concentración plasmática se modifica al menos en un 25% como consecuencia de esas citoquinas proinflamatorias que hemos estado comentando varias veces. Serían positivos con incrementos elevados entre unas 100 y unas 1000 veces y de cinética bastante rápida, detectables de hecho en unas 4 o 6 horas de retorno a la normalidad en unos 3 o 4 días aproximadamente. La proteína C reactiva o la proteína SAA, proteína sérica amiloidea, os lo recuerdo, son de las más características en este sentido. Positivos o con aumento moderados, estos son los que aumentan de 2 a 4 veces, su cinética media son detectables normalmente a las 12 horas del retorno de la normalidad en una semana, y es el caso de la alfa-1 antiquimotripsina. Tenemos también los positivos con aumentos moderados de 2 a 4 veces también, de una cinética lenta, en este caso de hasta 3 o 4 días, con un retorno a la normalidad en 15 días. Es el caso de la alfa-antitripsina, la alfa-glicoproteína ácida, el fibrinógeno o la aptoglobina.
positivos con un aumento leve y de cinética lenta, como es el caso de la ceruloplasmina o el factor 3 del complemento, y los negativos, que serían la albúmina, la prealbúmina y la transferrina. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.